Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo están? Ya estamos aquí, tarde pero sin sueño. Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús te damos gracias por este tiempo, Señor, por permitirnos llegar a este tiempo, porque tu misericordia es eterna, buena y para siempre. Te pedimos, Señor, que hoy nos permitas tener una lectura agradable, comprensible, pero sobre todo entendible para nuestros oídos, para que podamos seguir cumpliendo con el propósito de tu voluntad. Te agradecemos por todo lo que nos diste el día de hoy, pero sobre todo porque todavía tenemos tiempo de leer tu palabra sin muchos contratiempos, Señor, y aquí estamos para llevarla a todos los necesitados. Te pedimos que el día de hoy mucha rodilla se doble delante de ti, que mucha lengua confiese que tú eres el único Señor y que procedamos todos al arrepentimiento. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Ya estamos aquí y vamos a comenzar con la lectura, otra vez con el libro de Proverbios y hoy empezamos con el libro de Efesios. ¿Qué leímos ayer? Ayer leímos 2 capítulos del libro de Proverbios. Hubo ahí, independientemente de todo lo que vimos, ahí hubo 2 proverbios, uno en el capítulo 14, que es el versículo 12, que es que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, ¿no? Pero su fin es camino de muerte. Muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo bien las cosas, inclusive en la iglesia. Pensamos que estamos realizando un servicio que le agrada al Señor o que estamos las cosas que haciendo cosas porque tal vez sean cosas que le agradan, cuando la verdad, inclusive la palabra de Dios dice que los ministerios o los dones que nos han sido otorgados los usemos con ese fin específico. ¿Cuántas personas conocemos que dicen, es que yo quiero ser pastor, es que yo quiero predicar? ¿Y qué pasa si Dios no te ha llamado a ese ministerio? En las cartas de Paulinas, bueno, las cartas de Pablo, dice claramente, el ministerio que fue dado, úsalo correctamente conforme a lo que fuiste llamado. El de enseñanza para enseñanza, el de exhortación para exhortación, el de servicio para servicio. Es el servicio, ese ministerio, ese don que el Señor te dio, es para que lo utilices conforme a su propósito. Muchas veces siempre estamos así como que queremos hacer, pues es que yo me siento muy bueno para enseñar a la gente. ¿Y qué tal si no es a lo que te llamó el Señor? Y además no les recomiendo que todos quieran ser maestros porque van a recibir mayor condenación. Acuérdense que eso dice la palabra, ¿no? Bueno, pero casi todos los congregantes quisieran ser pastores. ¿Qué pasa si el Señor no te ha llamado a pastorear una congregación? ¿Qué pasa si no reúnes los requisitos? Entonces lo que estás haciendo es ir en contra de la voluntad de Dios y estás haciendo no su voluntad, sino tu voluntad. Hay que tener cuidado con esas cosas que queremos realizar sin antes no haber consultado con la palabra de Dios, con nuestro Dios vivo y verdadero por medio de la oración. Y luego tenemos otro versículo, esta vez en el capítulo 15, el versículo 13, que dice que el corazón alegre hermosea el rostro, mas que por el dolor del corazón el espíritu se abate. ¿Cuántas veces nosotros también andamos así como que de capa caída, no? Hay veces que las tribulaciones, las aflicciones de este mundo nos hace andar así como que un poco, ¿cómo se dice? Deprimidos, iba a decir depresivos, ¿no? Deprimidos. No es que sea tan malo, porque a veces no siempre podemos estar alegres. Desgraciadamente en este mundo caído no siempre podemos estar alegres. Hay veces que sí nos gana la melancolía y la tristeza. ¿Cuál es el remedio? Que acabamos de leer el Salmo. Si estás triste, alaba al Señor. Si estás contento, alaba al Señor. Si tienes hambre, alaba al Señor. Si ya comiste, alaba al Señor. Por todo, alaba al Señor. ¿Y qué es lo que trae la alabanza a nuestras vidas? Gozo. La palabra dice que estar alabando al Señor es un gozo. Es un gozo que no podemos obtener con nada más. Entonces, cuando tú ya comprendes lo que dice la palabra de Dios, siempre vas a andar, no es que siempre andes contento, sino que tu rostro va como que a cambiar. ¿Por qué? Porque tú ya conoces la voluntad, tú ya conoces el propósito, tú ya conoces a dónde vas en esta vida de sufrimientos. Cuando acabe tu vida física, ya sabes a dónde vas. Y es una esperanza que tenemos, la cual nos debe de causar alegría y gozo. Sí, a veces la vida nos revuelca, a veces el Señor permite que Satanás nos zarandee. ¿Y qué hay de malo?
¿Qué hay de malo? No podemos ser felices siempre. Lo que sí podemos traer permanentemente es el gozo de saber que tenemos un Dios que nos protege de todo y que siempre está a nuestro lado. Si nos dejamos que nuestro espíritu se entristezca y se abata, ¿cómo va a andar nuestra cara? ¿A poco no reconocemos entre nuestros amigos, en nuestro trabajo, en la escuela, cuando vemos la cara de alguien, mira, ese ya se le murió el gallo o algo le pasó, se le torció una tripa, no sabemos, porque luego en su rostro se le demuestra que algo le está pasando. ¿Qué pasa con nosotros los cristianos? A veces a mí me han llegado a preguntar que por qué siempre me estoy riendo o por qué siempre estoy alegre, ¿no? Independientemente de que tenga un carácter así, no es, dice mi esposa que no es cierto, es que con ella siempre me porto serio, ¿no? Bueno, sí, o sea, es porque tú tienes el gozo del Señor, o sea, sabes a dónde vas, sabes qué es lo que tiene. No está mal que a veces sí te deprimas, pero cuando pase eso, ¿quién es tu médico? ¿Quién es tu consolador? El Dios todopoderoso que tenemos, que sabemos que nos puede sacar de cualquier tribulación. No sé si tienes tú algún comentario de Proverbios, Almita. No, pues ya con eso que dijiste. Ya, miren, ya ven cómo si soy bueno. No es cierto. Pues vamos a comenzar con la lectura de Proverbios. Ujú. En esta ocasión nos toca leer el Proverbio capítulo 16 y escrito está: Proverbios sobre la vida y la conducta. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero el Señor pesa los espíritus. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo y aún al impío para el día malo. Ahorita vemos eso. Abominaciones al Señor todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Déjenme anotar nada más aquí una cosa que me llamó la atención. ¿Dónde está el mitad? Todas las cosas. Ah, sí, el 4. Ok. Perdón. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. Oráculo hay en los labios del rey. En juicio no prevaricará su boca. Peso y balanzas justas son del Señor. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Abominaciones a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será firmado el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se apartará del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. 2 veces. El alma del que trabaja, trabaja para mí, porque su boca le estimula. Perdón. El alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo, y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La suerte se echa en el regazo, mas del Señor es la decisión de ella. Capítulo 17 del libro de Proverbios, escrito está: Mejor es un bocado seco y en paz
que casa de contienda llena de provisiones. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero el Señor prueba los corazones. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. No conviene al necio la altielocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve haya prosperidad. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros, que con un fato en su necedad. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Cómo me gusta este. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. El que ama la disputa ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que le revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El impío toma soberno del seno para pervertir las sendas de justicia. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que le dio a luz. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Con eso terminamos la lectura del día de hoy del capítulo de Proverbios. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo un pequeño comentario. Nada más quería hacer un pequeño comentario acerca del versículo 4 que leemos en el capítulo 16, porque dice que Dios utiliza todo, ¿no? Teníamos un maestro en el instituto, fundador de la Iglesia Amistad Cristiana, que lo conocemos todos cariñosamente como el doctor Pardillo. Eh, Muchas veces él nos decía que inclusive el pecador y el impío estaba hecho para leña del infierno. Yo nunca comprendía por qué decía eso hasta que leí este proverbio en el cual decía eso. Y es cierto, ¿no? El Señor todo lo aprovecha, inclusive el pecador no arrepentido, para leña del infierno. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión nos toca la carta a los Efesios Salmita. Pero antes, ¿tendrás un comentario del día de ayer? ¡Ay, perdón! Siempre la dejo sin micrófono, perdonen ustedes. Buenas noches a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí, gracias por su fidelidad a la palabra del Señor. Y justamente ayer hablábamos de la carta a los Gálatas. Vamos a acomodar el micrófono. Espero se esté escuchando bien. Sí, se está escuchando bien. Bueno, ahora sí. En la carta a los Gálatas, lo que nosotros leímos y lo que quiero abundar y espero que tengan tiempo es en justamente y nuevamente en los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Ajá. Porque muchas veces, y yo bueno, una de las preguntas es, ¿a qué se refiere esto con los frutos del Espíritu? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Por qué los frutos del Espíritu? Y muchas veces dejamos un poquito de lado que esta parte de Gálatas se entiende a la luz de Juan 15.
si recuerdan, y ojalá lo puedan leer con mucho detenimiento en casa, cuando lean Juan 15, vamos a encontrar que Jesús dijo que yo soy la vid verdadera. Ajá. Y algunos entienden que el fruto es que evangelicé a 10 personas y ese es mi fruto. Sí, pero no es todo el fruto. Ajá. En Juan 15 habla mucho y entendiéndolo, eh, habla justamente de los frutos, de que los frutos del Espíritu, pues se producen a la luz de la vid verdadera. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, estamos hablando aquí de que si no estamos injertados en Jesús, si no estamos viéndolo a Él, va a ser muy difícil que logremos estos frutos del Espíritu. Ajá. El, este capítulo de Juan 15 nos dice, porque ayer les decía, bueno, ¿y cómo le hacemos? O sea, ¿cómo le hacemos? Como dicen los pastores luego en las prédicas, nos ponemos así a decir, necesito paciencia y llamas a mí o cómo, ¿no? Pues no, no es así, porque al final, pues nos gana muchas veces la carne, ¿no? Y dices, no, pues ya fallé, ya no llevé el fruto de la paciencia, o ya no llevé ninguno de estos frutos. Más bien se produjo en mí una obra de la carne, y que nada más mencionó algunas, ¿eh? Porque por ahí es como en las leyes mexicanas que dice y lo demás. Aquí también dice y lo demás, porque no es todo. Entonces hay enumeradas muchas obras de la carne, y estas obras de la carne, ¿qué son? Pues son pecados. Ajá, son pecados que ofenden a Dios, que no te dejan caminar, que no te dejan avanzar. Entonces, bueno, Juan 15 es la parte de la escritura que tenemos que leer para entender cómo producir fruto. Y aquí en el versículo, en el capítulo 15, versículo 4 dice, permanezcan en mí. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. A final de cuentas, el fruto que vamos a producir, y ojalá este es motivo de un estudio más detallado, porque dices, a ver, ¿cómo relacionas Juan 15 con Gálatas, no? O sea, dónde está esa parte? Y esa parte está en, ¿dónde creen? En Juan 14. Entonces, por eso es que es, es meritorio de estudio que se lean Juan 14, Juan 15, y para que podamos saber cómo se produce el fruto que Jesús está formando en nosotros. Básicamente, ¿qué significa permanecer en Cristo? Pues seguir su palabra, seguir su camino, porque al final de cuentas el fruto que se está produciendo en nosotros es Cristo mismo. Ajá, es el carácter de Cristo en mí. Dice Jesús, mi paz les dejo, mi paz les doy. Entonces todo lo que ocasiona en mi paz es Cristo. Y por eso les decía, es que nada de lo bueno que podamos hacer es por nosotros mismos, sino es lo que Jesús ya nos dejó. En Gálatas 5, en el 16, hay una palabrita que esa también nos da luz sobre cómo es que vamos a producir cómo se va a producir ese fruto en nosotros. Y ah, Gálatas 5, déjenme, porque mi mano no es tan rápida. Estoy en Efesios, Gálatas.
Digo, pues, porque y no satisfagáis, pero si son guiados, aquí la palabra es guiados por el Espíritu. Guiados, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Esa es la palabra, guiados. Ajá, o sea que el Espíritu de Dios va delante de ti. Tú tienes que seguir lo que el Espíritu te va diciendo, lo que el Espíritu te va mostrando en su palabra. Si aquí en la Escritura dice que no adulterio, no fornicación, no inmundicia, no lascivia, es el Espíritu el que te está guiando a que todo esto no se produzca en tu vida. Y no es si quieres, es de alguna manera, es si tú estás siguiendo al Espíritu, si tú estás andando en el Espíritu, si tú estás siendo guiado por el Espíritu, pues estas obras no van a hacer nada en ti. Eh, eh, Muy por el contrario, pues dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Por eso les decía, cuando una de las maneras es permanecer en, bueno, la única manera es permanecer en Cristo, y Juan 15 nos los dice más de 15 veces. Entonces es importante esa palabra, permanece en Cristo. Es decir, la Biblia va delante de ti, la Biblia es la que te va a ir guiando, la palabra es la que te va a ir guiando. Por eso es que dice la misma palabra, que la palabra more en abundancia contigo, no que llegue a visitarte. De repente cuando estás en un aprieto y dices, ay, de repente me acordé de las palabras. No, y luego las recordamos y las recordamos mal, o ni siquiera las recordamos, ay, ¿cómo dice? Ay, ¿cómo dice Gálatas 5? Ajá, no, aquí es la palabra more, o sea, viva en abundancia en ti. Ella es la que te va a ir guiando. Es muy similar a lo que hace la ley en ti. La ley te va a ir mostrando. Entonces aquí la palabra es la que te va a ir guiando, la que va a ir adelante de ti, la que te va a ir mostrando. Ajá. No importa lo que tú opines y no importa lo que tu mejor amigo te aconseje, si es que no sabe de la palabra. Aquí lo que importa es lo que dice la escritura. Sí, nos incomoda y muchas veces lo que decíamos, o sea, en el camino yo tengo que mostrar, mejor callar, como lo vimos en los proverbios, tengo que mostrar amor, este, pues sí, porque si tú estás permaneciendo en la palabra, si el Espíritu de Jesús está en ti, entonces tú vas a dar los frutos y ese fruto es Cristo. Ajá, ese fruto es Cristo, porque tú estás pegado a la vid verdadera y la vid verdadera va a producir el fruto verdadero. Y el fruto, ¿y quién es el fruto verdadero? Bueno, si la vid verdadera es Cristo, pues el fruto es Cristo. Cristo viviendo en ti, Cristo morando en ti. Entonces, por eso es que aquí el Espíritu es el que dice, te va a ir guiando, va a ir adelante de ti. La palabra te va a ir mostrando el camino. Y lo que hemos dicho, estamos siendo expuestos ya a la palabra, ya no tenemos excusas, ya no hay excusas porque ya nos está guiando, ya tenemos un ayo, ajá, que es la palabra. Entonces, y de esa manera ya tú vas a ver que el carácter de Cristo se está formando en ti. Lo que decíamos, por ejemplo, segunda de Corintios 5:14. ¿Me ayudas con esa? Sí, claro. Segunda de Segunda de Corintios Corintios. 5:14 dice, ¿Te lo leo? Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. entonces, ¿cuál es el amor que hay? El amor de Cristo. Ajá, ese es el amor que se manifiesta. Ahora, lo que les decía, el Señor nos dice, mi paz les dejo, mi paz os doy. Bueno, Entonces, si hay paz en tu espíritu es porque está la paz de Cristo y está la paz que Él te da. Si hay ternura y mansedumbre en ti, vámonos a segunda de Corintios 10, versículo 1.
Yo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Despacito. Perdón. Yo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. ¿Por quién? Mansedumbre y ternura ¿De de quién? Cristo. ¿De quién es la ternura y de quién es la mansedumbre que puede salir de ti? De Cristo. Porque se está formando en ti, porque estás unido a la vid y entonces estás dando el fruto que es Cristo. Ajá, entonces puedes decir, la ternura y la mansedumbre que pudiera haber en mí no es más que el carácter de Cristo formado en mí, porque eso es lo que yo puedo producir es estando pegado a Él. Si yo produzco otra cosa sin estar pegado a Él, pues será llamado otra cosa, pero no será ternura y de Cristo, a la manera de Cristo, en el carácter de Cristo. Ese es un ejemplo de por qué decimos que aún la paz que hay en ti, aún el gozo que hay en ti, pues es Cristo manifestado en ti. Ajá, o sea, lo que hay de bueno en mí es Cristo formado en cada uno de nosotros. Lo que hay de bueno en ti es si hay paz, si hay gozo, es Cristo formado en ti, porque estás permaneciendo en Él, guiado por su palabra. El Espíritu Santo te va guiando para que tú puedas dar esos frutos. Ajá. Cuando tú eh, estás en medio del camino, estás en las circunstancias diarias, pues tienes siempre que recordar tu identidad, de quién eres. Ajá, para que puedas producir estos frutos, porque si se te olvida en los caminos diarios de quién eres, pues ya estamos entregados al mundo, ¿no? O eres de Cristo o eres Del otro. ¿sí? Ujú. Otra, no le creas al diablo sobre las mentiras que puede decirte de Cristo. Fue lo que a nuestros primeros padres les pasó. Ajá, y por eso tomaron del fruto equivocado. Entonces, no le creas a Satanás y para no creerle, pues tienes que saber perfectamente tu escritura. Y siempre cuando estás frente al Señor, dile que te muestre cuál es el motivo de tu pecado. Ajá. Y desde ahí dile, límpiame, muéstrame el motivo de por qué me enojo. Muéstrame el motivo de mi lascivia. Muéstrame el motivo de mis disensiones. Muéstrame el motivo para que sepas, ahora sí que el motivo, eso es lo que es lo que llamamos, muéstrame mi corazón, ¿no? Lo que le decimos, ay, el Señor sabe lo que hay en mi corazón. Por supuesto que sabe lo que hay. En el corazón del hombre, por supuesto. El que no sabe es uno. Ajá, entonces, O no quieres saber. o no quiere saber, entonces mejor pídele al Señor en tus oraciones, en tu presencia ante Él, muéstrame los motivos que tengo para que salgan estos sapos y ranas que están dentro de mí, que son obras de la carne. Ujú. Entonces, esa es una pequeña, un esbozo porque quién de nosotros que ha aceptado a Cristo no quiere llegar y decirle, Señor, aquí está el fruto que has pedido, el fruto abundante, quiero darte gloria con mi fruto, quiero servirte con mis frutos, quiero que darte esa gloria. ¿Quién de nosotros no quiere? ¿Y cuántos podemos y cuántos no podemos? Entonces, sigamos meditando en esto. ¿Quieres llevar fruto? Permanece. ¿Quieres permanecer? Pues que la palabra de Dios more en abundancia en ti, viva en ti, que esté presente en ti, medita esa palabra, por eso les comentamos, leemos hoy, pero nos quedamos meditando. Hay que aferrarnos a esas palabras por encima de cualquier opinión que vaya en contra. La palabra de Cristo, esa es la que nos va a ayudar en el día a día. Y por supuesto, pues dejarnos guiar por esa palabra. Cuando estamos en el día a día, pues es, Pablo nos dice, oren sin cesar todo el tiempo, clámale, entrégale, dale gracias, gózate con él, si viste algo, si estás contento, gózate con el Señor, derrama tu corazón con él todos los días. No, no decía una maestra, es que yo a veces me escuchaba a una persona que decía, es que yo a veces me desconecto y me desconecto. Híjoles,
no es lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra es permanece. Tú ya te arrepentiste de tus pecados, ya te arrepentiste de tu vida de impiedad, ya estás empezando a conocer el pecado que mora en ti, estás empezando a conocer qué es lo que no le agrada al Señor. Entonces, y quieres llevar este fruto porque has reconocido a tu Salvador, que la palabra mora en abundancia en ti. No, ya tú ya estás conectado permanentemente a la vida. Por eso es que tienes, es lógico que vaya formándose Cristo en ti. Ajá, entonces no nos jactemos, no me jacto de que, ay, soy bien buena gente. No, es Cristo formado en mí. Ajá, entonces, bueno, hasta ahí, ojalá en algún momento podamos ahondar un poquito más en este tema. De todas maneras, lean por favor Juan 15, bueno, desde Juan, lean todo. Pero sobre todo para este tema que siempre cuando nos acordamos de los frutos decimos, ah, es Gálatas. Sí, pero va conectado con Juan 14, Juan 15 y con toda la Biblia. Pero en Juan 14 y Juan 15 hay muchísimas respuestas para poder ofrecerle a nuestro Dios un fruto como Él ha dispuesto. Un fruto que es Cristo en nosotros. Y bueno, ahora sí vamos a bueno, también leímos ya, habíamos concluido con Gálatas, toda la carta. Eh, También dice aquí que tenemos que restaurarle a los hermanos con espíritu de mansedumbre. Y acabamos de leer de quién viene el espíritu de mansedumbre. Ajá, entonces, ¿cómo puedes tú cumplir esta parte en donde hay que restaurar a algún hermano con espíritu de mansedumbre? Bueno, pues tienes que ver que el carácter de Cristo es así. Y si tu Señor es Cristo, bueno, pues es Cristo que va formando su carácter en ti. Este, hay mucho todavía que comentar aquí. No los quiero agobiar. Si hay alguna duda, si hay algún comentario, háganoslo saber. Y pues vamos a iniciar con la carta a los Efesios. Si bien les parece. Es una carta eh, que, bueno, acuérdense que todas las cartas se leen en contexto, todas las cartas es importante saber qué problema o qué situación había en Éfeso, por ejemplo, para que tengamos un esbozo y podamos entender todo el sentido de la carta sin sacar los versos fuera de contexto, porque se nos da mucho. Entonces, bueno, investiguen dónde estaba Éfeso, ¿se acuerdan que habíamos dicho que también se leyera a la luz de Hechos? ¿Qué acontecimientos pasaron, que nos narran en Hechos? ¿Qué acontecimientos pasaron en Éfeso? Porque en Éfeso estaba un templo muy importante, había demasiada idolatría, había demasiada prostitución, mucha hechicería, y vamos a entender por qué al final el Señor nos instruye a ponernos esa armadura espiritual. Ajá. Bueno, vamos a iniciar, perdón por tanto rollo. Vamos a leer. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir
todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es una hermosa lectura, tiene muchísimo que estudiar, sobre todo por la doctrina, bueno, por lo que el Señor nos plantea aquí sobre la elección, la predestinación, un tema que al razonamiento humano nos ha llevado a hasta contender con el Señor, hasta preguntarle, ¿por qué? ¿Entonces somos títeres o qué? Nos atrevemos a ponernos con el mismísimo aquel que lo llena todo en todo. Entonces, vale la pena que mediten esto que acabamos de leer y mañana lo comentamos, Dios mediante. Muchas gracias. Que Dios los bendiga grandemente. Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús te damos gracias. Gracias por estar con nosotros aquí, donde estamos 2 o 3 más reunidos. Tu presencia, tu espíritu y tu poder están con nosotros. Gracias, Señor, porque la lectura de la palabra que nos diste nos dio entendimiento, nos da sabiduría de lo alto, nos da conocimiento, ciencia y inteligencia. Te pedimos que no nos vanaglories, Señor, sino que nos lleves por ese camino de santidad, siendo humildes y teniendo compasión de los demás, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Con todos nuestros hermanos, ayúdanos, Señor, a ser cada día más perfectos delante de tus ojos, Señor, a caminar en santidad, pero sobre todo, Señor, a hacerlo agradable de los ojos. Que nuestro fruto sea apacible, pero que sea toda la gloria y toda la alabanza en nombre tuyo. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.